Así es que, bueno, muchas gracias. Bueno, me alegro, que tengan una linda Dale, mañana. gracias. Gracias, Hasta Hasta adiós. luego. luego. Bien, ahí estábamos Muchas gracias, con... muy amable. Gracias, Peque, que tenemos una nota, así que enseguida volvemos contigo si tenemos un tiempito más. ¿M? Bien, ahí estaba el Peque con su móvil y de paso le hicimos el mangazo a la chica. Pero viste, un aire acondicionado, más de medio millón de Tremendo, pesos. tremendo. Aparte, qué increíble que la gente le vaya a decir, me vengo a comprar una pileta Peleta pero porque no me no puedo ir puede de de vacaciones. vacaciones. O sea, la pegamos con este móvil porque es la realidad que mucha gente ha empezado a sacar cuenta y dice, no me puedo ir a ningún lado. Y con la familia menos, porque somos un montón y no dan las cuentas, no dan las cuentas. Así que me estaban diciendo que una sombrilla en Mar del Plata, 15 lucas en No, el día. Una hay sombrilla. que llevarse la sombrilla. Aquel que Imagínate. vaya. Bueno, vamos a hablar un poquito ahora del tema educativo. Ayer comentábamos los resultados de las pruebas PISA en la Argentina, que 7 de cada 10 chicos no sabían resolver un cálculo Sí. básico de matemática. La verdad que los datos de las pruebas fueron bastante malos. Bastante malos. Malísimos. Incluso ubica a la República Argentina entre los peores de la región. Sí, No sí, digo a sí. nivel mundial, Sí, sino nos superan sí, Chile, sí. Uruguay, Sí. Brasil. Sí, y no solamente en matemáticas, sino también en lengua, porque le dan a leer un texto a los chicos, no tienen y terminan de leerlo y no pueden explicar qué leyeron, no pueden sacar una idea de eso que leyeron, un párrafo. Vamos a hablar con Alejandro Castro Santander, que es un amigo y es especialista en este tema de educación y bueno, queríamos charlar un poquito con él para ver cuál es su mirada sobre este tema. Alejandro, ¿cómo estás? Buen día, Evangelina y Antonio te saludan. Hola, Alejandro. Sí, 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 yo te escucho. Bien, Ah, bien. ahora sí te tenemos. Yo te escucho. Bueno, ¿cómo andamos? ¿Bien? Bien, digamos Bueno, que bien, sacando las noticias que les estaba escuchando, todo sí. muy bien. Sí, la verdad que ayer nos quedamos sorprendidos nosotros aquí con Evangelina cuando contábamos los resultados a la gente y bueno, si vos lo has podido ver, ¿qué análisis haces de esto? Y bueno, más allá de plantearlo como un problema, siempre las cosas cuando pasan así yo me lo planteo como futuros desafíos, ¿no? Así es que todavía hay esperanza de poder revertir esta situación, más allá de las generaciones que vienen casi a veces sin aprender nada, ¿no? Sí, por supuesto, sí, hay que verlo como desafío, como bien decís. El tema es que esto se viene repitiendo ya cada vez que participamos de las pruebas PISA, Ujú, de estas pruebas que venimos participando desde el 2000. ujú. Y siempre lo que hemos mostrado, ¿no? En los resultados es siempre un poquito peor, ¿no? Como que vamos de a poco descendiendo, Ujú, no reaccionamos, no hay efecto en general, no hay autocrítica, por lo menos que se vea de los responsables de las políticas. ujú, En general, bueno, lo que uno ha venido escuchando y es lo que en general creo que se sigue repitiendo, es que cuando uno pide explicaciones a alguien que ponga la cara con respecto a este tema, bueno, no hay nadie, ¿no? No hay ujú. un interlocutor válido como para hablar del tema. Pero bueno, si ustedes lo estuvieron viendo ayer, matemática, 7 de cada 10 chicos no alcanzan el nivel mínimo, Ujú, ¿no? Los Ujú, niveles básicos. claro. En lectura prácticamente lo mismo, igual que en ciencia, 5 de cada 10 no lo alcanzan. Ujú, Es la primera vez que se está midiendo, bueno, después de pandemia, por ahí había algunas miradas exitistas, ¿no? Que decían a nivel mundial se bajó, nosotros quedamos estancados, ¿no? Como si fuera claro, algo sí. meritorio, Sí, ¿no? sí, sí, Pero sí, sí. bueno, en definitiva es esto, ¿no? Estamos en Latinoamérica, ya ni miremos, ¿no? Ujú, para el mundo. Para el sí. lado, para otro lugar, ¿no? El caso, por ejemplo, el mismo Singapur. O sea, nosotros, por ejemplo, hemos tenido un punto más, nada, un punto más, ¿no? En matemática. Pero, por ejemplo, si uno mira otros países, en la media de la OCDE, ¿no? Sí. Los que hacen las pruebas PISA, nosotros tenemos una diferencia de 100 puntos, ¿no? Ujú, Estas diferencias que parecen menores, ¿no? Con otros países, que podemos tener una diferencia, por ejemplo, en matemática de casi 200 puntos, para la OCDE
40 puntos es un año, un ciclo lectivo. Bueno, 200 puntos es como si nos llevaran 5 años de ventaja. Claro. O sea que por ahí podríamos llegar a entender que a lo mejor el chico que tiene el mejor resultado en la Argentina es el de nivel más bajo en esos países, ¿no? Que tienen Estaríamos más por ahí, claro, exacto, sería esa un poco la mirada, ¿no? Por eso uno dice abandonar esa mirada exitista que tienen algunos, claro. sobre todo funcionarios, ¿no? Y empezar a ver realmente que es una situación, yo no quiero caer en la palabra dramatismo, ¿no? Porque en realidad sabíamos perfectamente que no nos iba a ir bien. Claro. Cuando uno le preguntan, ¿pero por qué? Y por qué no hicimos absolutamente nada para que fuera mejor. O sea, Y, uno no ve que se haya implementado algo a nivel de políticas, ¿no? claro. Para mejorar. ¿Y qué análisis hace Alejandro? La educación tal cual la conocemos en la Argentina, la metodología, la forma, la currícula, es obsoleta, digo, en esta época de que el chico tiene toda la información en un celular, en una computadora, los docentes están preparados para acompañar a los chicos con todo esto que ofrece la nueva tecnología. ¿Qué es lo que pasa? A ver, yo creo que hay que verlo siempre desde lo complejo. O sea, Mm, cuando uno pone algunos factores, algunos indicadores, siempre se queda corto, ¿no? Porque yo podría, por ejemplo, ¿no? Me escapo un poco del tema que es educativo y digo, el informe de ayer de la UCA, ¿no? El Observatorio de la sí. Deuda Social Argentina, cuando habla de la pobreza cerca del 45%. ¿Qué es lo que sabemos? Y sabemos que los chicos que están en los hogares, en los hogares pobres, son los que siempre tienen peor rendimiento, tienen rendimiento más bajo por una serie de situaciones, ¿no? Que se dan, que hasta estarían dentro del sentido común, ¿no? De la lógica. Sí. Entonces, empezando por ahí nada más, ¿no? Y después vayamos, si queremos, a lo que es un poco el mundo de hoy, toda esta crítica que se le está haciendo. Por un lado queremos meter más tecnología, por otro lado ya hay países que la están rechazando, ¿no? Que lo ven como que hay más distracción que otra cosa, que estos informes, por ejemplo, que comparan la lectura en papel, el libro, ¿no? Y los que lo comparan con las pantallas, Ujú. donde se ha descubierto, ¿no? Sobre todo en estudios a nivel neurociencia, que siempre es mejor leer en papel, ¿no? Y nosotros estamos empecinados en la pantalla. O sea, hay una serie de situaciones que por un lado tenemos que ponerlos de acuerdo como sociedad, tener un buen proyecto educativo, pensado, consensuado, y por el otro lado escuchar lo que va diciendo la ciencia, que ha ido mejorando con respecto a estos temas que hacen a la didáctica, a las metodologías, ¿no? La forma de enseñar y de parte de los chicos aprender. Sí, Ujú. sí. Y, Ah, perdón, y me meto en este tema. Yo, por ejemplo, como docente en la universidad, veo muchas faltas de ortografía. Yo me acuerdo que nos hacían leer, nos hacían redactar y nos hacían dictados, por ejemplo, donde sí. hacían foco en la ortografía y todo eso. No sé si eso desapareció, qué pasó y por qué un alumno llega con horrores de ortografía a la universidad, ¿no? Sí, 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 eso o sea, a ver, Yo me encontré, sí, Alejandro, con un chico que me sí, entregó un trabajo práctico escrito y no tenía ningún acento puesto. Me llamó la claro, atención, porque dije, y le pregunté al alumno, Claro. ¿por qué no pusiste ningún acento? Y porque no sé cuál palabra lleva acento. Esa fue claro, la claro, respuesta. claro, 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 Tremendo. era un inglés, Sí, digamos, ¿no? sí, sí, No sí, usaba el acento. sí, sí, sí. A ver, el tema, esto que vos planteás, a ver, yo soy más grande que ustedes, Mm, ¿no? Y cuando me preguntan esto mismo que decís vos, Antonio, yo digo, ¿cuándo se perdió? sí, ¿Cuándo se perdió? Porque sabíamos perfectamente el tema de la redacción, composición, sí, Sí. dictado, ¿no? sí, Lectura permanente y el valor de la lectura como ayuda, ¿no? Como ayuda para justamente para la ortografía. La- exacto. le- hay investigadores que hablan de que hoy los chicos usan alrededor de 250 palabras nada más. Claro. Con Claro, eso se manejan, con eso se comunican, ¿no? Y hay que ver la relación que existe entre el lenguaje, cómo me expreso, lo que digo y la inteligencia, ¿no? claro, O sea, lo que claro. tengo en la cabeza. Entonces, son muchos los elementos que creo que hemos ido abandonando
hemos ido alejándonos también de lo que nos dice la ciencia de la educación. Nos hemos quedado con esto. Yo he escuchado charlas TED importantes en donde había una persona que defendía por qué tenemos que escribir como nos dice la Real Academia Española y no se puede escribir como suena, por ejemplo, y lo defendía y había mucha gente aplaudiendo. Entonces, todo esto creo que nos tenemos que sentar y empezar a plantearnos nuevamente con mucha seriedad, con mucha responsabilidad, todos los actores sociales, tenemos que firmar un nuevo pacto, yo diría, educativo, en donde realmente pongamos las bases, ¿no?, de lo que debe venir. Ahora, me meto en algo medio urticante en nuestro país. Acá el tema de la cuestión política, la doctrina, no se metió y dejó de lado todas esas cosas importantes para meter ideología. Pues se puso mucho foco muchos años en el lenguaje inclusivo y mirá dónde estamos. Claro. Bueno, ahí tenemos un tema, ¿no? Y esto yo lo he visto en muchas universidades también, totalmente ideologizado, en donde la ciencia había quedado de lado, ¿no? La mirada era absolutamente otra. Acabo, ¿no?, de venir de un lugar, no lo había nombrado, la universidad en el sur, y bueno, y me sorprendió eso, ¿no? Claro. O sea, es totalmente dividida la postura ideológica, alejada de la ciencia, yo diría más, digamos, opinión personal nada más, y no certeza, ¿no? La evidencia que da la ciencia, que da la investigación. Entonces, cuando uno va, porque digámoslo, vamos avanzando con estos agujeros, ¿no? Ya, bueno, somos un país en lo que hace al aprendizaje de los chicos, tanto sea en la escuela o en la universidad, parecemos un Gruyère, ¿no? Con queso Gruyère, con agujeros en muchos aspectos, y la mirada que nosotros necesitamos es una mirada seria, ¿no? Yo no creo que tengamos que tecnificar o tecnologizar absolutamente todo. Por supuesto que hay que humanizar, en todo caso es más mi área, mucho más mi área esta, pero lamentablemente lo que uno está viendo es en esta merma en el conocimiento, dejamos de ser competitivos ya no a nivel mundial, sino entre nosotros mismos, ¿no? Claro. Alejandro, la escuela en los últimos años fue siendo más permisiva, y esto ha hecho que cada vez el chico tenga menos exigencia y por lo tanto no sienta esa responsabilidad de responder como a lo mejor teníamos nosotros hace 30 años atrás. Sí, pasamos de una mirada autoritaria, esto sí tiene que ver ya más con convivencia, ¿no? Con clima social en las aulas, que es real, ¿no? Era mucho más autoritario, pero de la misma manera que pasaba en la casa. A ver, acompañaba un poco la escuela, la postura que tenía la escuela a lo que pasaba en el hogar, ¿no? Esto fue cambiando lentamente hasta llegar a un punto en donde hoy me pasa a mí, ¿no? En la investigación sobre temas de convivencia, donde parece que estuviera prohibido la palabra víctima y victimario, ¿no? Donde hay una simetría, son todos iguales, entonces en el fondo no termina habiendo un culpable, sino que todos son víctimas de alguna manera, ¿no? De esta sociedad, de una serie de circunstancias. Entonces, no hay, vamos a ponerlo hasta entre comillas, ¿no? Porque hasta la palabra hoy está cuestionada, ¿no? No hay castigo, ¿no? Digo esto porque siempre se lo asemeja al tema del castigo físico, y el castigo tiene otra connotación, ¿no? Pero bueno, no hay sanción, no hay corrección, ¿no? Parece que todo fuera igual, que todo está bien y hay que seguir avanzando. Hay países, por ejemplo, el tema de la repitencia, ¿no? Otro de los temas que se discute, que no la tienen, ¿no? Como se ha pregonado acá, saquemos la repitencia, pero ¿qué han hecho? Han puesto una serie de dispositivos que compensan eso. El alumno se lo cuida desde el primer momento que comienza a tener dificultades. Entonces, nosotros queremos sacar las cosas y dejarlas así a la deriva. Y eso siempre va al fracaso. Sí, además, bueno, sumado a todo esto que mencionás y que consultaba Angelina también, viste, antes el docente era la autoridad, y cuando el alumno llegaba o el chico llegaba con algún cuestionamiento a la casa,
el papá no o la mamá no discutían la No, palabra claro, del del docente. docente Ahora tenía van a la autoridad. escuela y le pegan al docente directamente. Claro. No, es así, sí, sí, es así. Lamentablemente forma parte mucho, ¿no? De los memes que terminan de alguna manera ridiculizando, ¿no? Estas posturas. Sí, Pero bueno, sí, o sea, obvio. por eso digo, tenemos que repensarlo, ¿no? ¿Cuál es el sentido de la autoridad? Hay gente, por ejemplo, durante ya en los últimos años que ha planteado esto de pedir que se le otorgue al docente justamente una autoridad, ¿no? Que frente a la mala educación de un estudiante o de los mismos padres haya una sanción fuerte. Lo que pasa es que la autoridad, por eso digo que hay que debatirlo, ¿no? La autoridad en este caso no lo puedo entregar por decreto. La autoridad es algo que Claro. la persona, la persona con su conducta diaria en el aula, ¿no? Y con su Ujú. propia vida va demostrando, ¿no? Porque autoridad es una persona que defiende valores con competencia, entonces esto no lo puedo otorgar por decreto, ¿no? Por una resolución. Claro. Pero sí lo que puedo hacer es poner una serie de mecanismos donde el respeto, el valor respeto va a estar en primer lugar y ahí entran todos, ¿no? Ujú, Y bueno, y ver qué hacemos cuando se falta el respeto. Por Claro. poner un ejemplo, ¿no? Nada más. ujú. Claro, en la última que le consulta a mi parte, Alejandro, ¿qué análisis hace de, digamos, el cuerpo de docentes que tenemos en Mendoza, específicamente, ¿no? El docente se ha ido preparando, le falta, tiene que ayornarse un poco más. ¿Cómo están preparados para afrontar esta realidad? Y con estos chicos, ¿no? Tan tecnologizados, por así decirlo. A ver, esto es una opinión muy personal de lo que yo veo en la experiencia cuando me toca hablar con docentes, ¿no? Ujú. Sea por conferencias o en la charla cotidiana. En general yo veo que el docente busca capacitarse más porque se da cuenta que tiene un déficit en su formación inicial, por un lado, ¿no? En los profesorados en general, y por otro lado porque, bueno, no hay una oferta de capacitación como debería ser por ahí gratuita, ¿no? Ofrecida para que se pueda acceder con facilidad. O cuando se ofrece no es lo que espera el docente, ¿no? Porque no Ujú. digamos, no es que no haya oferta a veces, sino que no es lo que necesita Ujú. el docente. Ujú. Entonces me parece, en esto yo lo he visto mucho, hay algunos municipios que se mueven mucho y hacen una oferta interesante de capacitación, de formación. Bueno, y esto le ayuda al docente de alguna manera. Otros que ponen plata, por supuesto, ¿no? Para poder Claro. capacitarse más, pero me parece que lo que está faltando es una política en donde al docente le pida, como está pasando en otros países, ya manejarse a nivel de posgrado, ¿no? O sea, se piden directamente ya otras titulaciones. Ujú. Ujú. Bien, Alejandro, te agradecemos muchísimo todo este tiempo, el análisis, Dios quiera que podamos revertir toda esta situación, lo planteamos nuevamente como hicimos al principio con un nuevo desafío en este tema. Muy amable. Que sigan muy bien, Antonio, Evangelina. Gracias. Adiós, gracias. Adiós, hasta luego. Bueno, Siempre interesante sí, sí, Santander para muy Castro interesante. Santander para Ahora, ustedes se dan analizar cuenta, esto. en economía, tierra arrasada. ¿Eh? En salud hablábamos de que faltan jeringas, faltan catéter, falta todo. Hoy llegas a un hospital y no tenés insumos básicos o llegas con un infarto y a lo mejor el médico no tiene con qué atenderte. ¿Eh? En educación, tierra arrasada. ¿Eh? Y así, si vas área por área, te vas encontrando con esto. Que te venden, porque todavía se están yendo y todavía te siguen vendiendo como que somos potencia mundial y en realidad